Buenos días, mi nombre es José Manuel Pérez Herrera, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas. El día de hoy estamos elaborando este video para la asignatura de Urgencias Médicas en Medicina Prehospitalaria 3 y vamos a hablar de lo que es el tema de reanimación neonatal. En el proceso de nacimiento, un recién nacido experimentará una gran cantidad de cambios fisiológicos. Sabemos de antemano que al estar en su vida intrauterina, en el proceso de crecimiento y maduración, pues está en un medio líquido y el bebé se oxigena por medio de la placenta por el proceso fisiológico de la respiración de la madre. Entonces, al momento del nacimiento, el recién nacido tiene que adaptarse de ese medio líquido a un medio gaseoso y normalmente se da de forma normal. Sin embargo, en cada proceso de nacimiento es muy importante que haya personal calificado o entrenado en el tema de reanimación neonatal porque algunas de las veces ese cambio no se llega a dar de forma normal en los recién nacidos, por decirlo así, y puede implicar hasta cierto punto un nivel de riesgo que puede ir desde algo grave como es la muerte o bien un proceso de secuelas graves en el aparato o el sistema nervioso central por causa de una hipoxia. Es por esto que la reanimación neonatal se define como la serie de acciones y procedimientos que se llevan a cabo con el fin de lograr la estabilización cardiorrespiratoria del recién nacido, que se encuentra en circunstancias específicas que lo ponen en peligro y que de no tomarse las medidas adecuadas pueden presentar un desenlace no favorable. Como lo puede ser, ya lo mencioné, algún problema de secuelas neurológicas por hipoxia o bien un desenlace fatal que pues obviamente terminará con su vida. Aquí en la misma diapositiva en el cuadro del lado derecho vamos a señalarlo aquí de este lado. ¿Cuál es la diferencia de la reanimación neonatal en adultos y un recién nacido? O, bueno, vamos a hablar específicamente del recién nacido que entra en el tema de pediátricos. Y básicamente la diferencia es que en adultos las consecuencias de un paro cardiorrespiratorio normalmente viene como consecuencia de enfermedades ya preestablecidas, enfermedades cardiovasculares, un estilo de vida pues no muy saludable, antecedentes de, de alguna enfermedad coronaria o bien como complicaciones de algún trauma. Entonces, básicamente en adultos viene como consecuencia o complicación de un estado ya preestablecido. Y en los recién nacidos o en los pediátricos normalmente viene como consecuencia de una hipoxia. Por lo general, un niño o un recién nacido, perdón, su corazón relativamente está sano, a menos que ya tenga un problema por ahí congénito. Entonces su corazón funciona de manera adecuada, pero la parada cardíaca viene como consecuencia de alguna hipoxia. Entonces esto se da en el cambio del proceso fisiológico del nacimiento. Entonces básicamente esa es la diferencia de las causas del paro cardíaco en adultos y recién nacidos, por lo que implica una forma relativamente distinta de llevar a cabo la reanimación, que vamos a ver un poquito más adelante. Esta información pues fue obtenida del manual de la Sociedad Argentina de Pediatría del año 2018 y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, y para irnos adentrando un poquito en el tema ya de lo que es la reanimación, aquí del lado izquierdo arriba, lo voy a señalar aquí, tenemos una imagen de cómo se recomienda la técnica para la reanimación neonatal por tres profesionales o tres reanimadores, donde uno
que va a estar haciendo las compresiones torácicas va a estar del lado cefálico del recién nacido y con sus manos en forma de círculo lo va a tomar por el tórax, colocando el pulgar en el centro del esternón para hacer las compresiones. Aquí, a diferencia del RCP pediátrico y de adultos, donde las compresiones o la relación son 15:2 o 32 en niños y adultos, aquí en el recién nacido va a ser una relación de compresiones 3:1, ya que, como lo mencionábamos, la principal causa del paro cardíaco es una hipoxia. Los otros reanimadores que están a los costados, uno de ellos va a tener la función del manejo de la vía aérea, que por lo general pues va a ser con un método invasivo, y el otro reanimador va a estar en el manejo del cordón umbilical para la administración de fármacos que fuese necesario. Aquí debajo tenemos dos tablas, una que es la escala de valoración de Apgar, que se valora al minuto, 2, 5 y 10 minutos después del nacimiento para ver cómo es que el bebé se va adaptando a la vida extrauterina. Y la segunda tabla se utiliza para seleccionar el tubo endotraqueal que se va a utilizar, ya sea por peso corporal del bebé o bien por las semanas de gestación. Ahí se hace una revisión de ambas cosas y el médico encargado pues va a determinar qué calibre de tubo se va a seleccionar. Acá en la parte superior derecha tenemos otro criterio de valoración para el momento de la reanimación neonatal, que es la temperatura corporal. Se debe de tomar en cuenta este criterio como predictor y como indicador de la calidad de atención. Y bueno, aquí en el texto nos dice que tenemos o se recomienda manejar esta temperatura en un rango de 36.5 a 37.5 grados centígrados. Y ahí en el mismo texto nos señala algunas formas de cómo se puede manejar la temperatura, ya sea por medios físicos, elevando la temperatura dentro de una sala de atención, envolviendo al bebé en algunas sábanas, colocando algunas compresas calientes, etc. Esta información fue sacada del manual de la Asociación Argentina de Pediatría, el libro, en la edición 2018. Bien, aquí tenemos ya lo que es una parte del diagrama de flujo de lo que es la reanimación neonatal. Del lado izquierdo, de la mitad de la diapositiva hacia el lado izquierdo es la primera parte del diagrama de flujo y lo que es esta otra parte del lado derecho es la continuación hacia abajo, solo que la coloqué así porque si hacía la imagen muy pequeña pues no se iba a ver muy bien. Entonces lo que nos dice el diagrama de flujo es de que una mujer gestante durante todo su proceso de embarazo debe tener lo que es una revisión médica periódica, debe tener asesoría prenatal o revisión prenatal desde el momento en que se da cuenta que está embarazada hasta el proceso de nacimiento. Y bien, el médico pues le debe de ir orientando conforme evoluciona su proceso, si va bien o no, y qué es lo que se recomienda hacer pues para mejorar o favorecer el buen desarrollo del producto. Bien, una vez que termina el proceso de gestación, que llega al momento del parto, pues bien, se presenta lo que es el nacimiento y viene lo que son los primeros criterios de valoración, que principalmente pues es que hay que ver si el nacimiento o el recién nacido pues es un recién nacido a término, pretérmino o posttérmino y pues valorar cuál es la condición que se está presentando en ese momento. Tiene buen tono muscular, la respiración o llanto están presentes y son con un buen esfuerzo. Y ahí pues ya vamos viendo si sí o si no. Aquí por ejemplo la flecha hacia el lado derecho pues nos dice que hay que permanecer junto a la madre durante la atención de rutina, calentar y mantener la temperatura normal, posicionar la vía aérea, despejarla de secreciones, secar, evaluar constantemente. En caso de que sí haya nacido a término y que sí haya buen tono muscular y buen llanto.
En caso de que no, pues hay que calentar y mantener la temperatura, posición de la vía aérea, despejar secreciones, secar y estimular. Estimular pues puede ser desde frotarlo de forma un poquito más intensa para incitarlo a que provoque el llanto y que los pulmones entren en ese proceso de adaptación del cambio de un estado líquido en el que estaba dentro del útero a un estado gaseoso y que en ese momento o a partir de ese momento empiece a respirar por sí solo. Un poquito más hacia abajo la flecha nos lleva a preguntarnos si hay un proceso de apnea, boqueo o hay una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Entonces, pues hay que determinar, en caso de que sí, pues se tiene que realizar una ventilación a presión positiva y monitorar lo que es la saturación de oxígeno, considerar el monitor electrocardiográfico. En caso de que no, pues hay que ver si hay algún tipo de disnea, el grado de la misma o la severidad y si hay persistencia de cianosis. En caso de que ya todo esto se vaya descartando, pues hay que colocarlo en posición para despejar la vía aérea, monitorear la saturación de oxígeno. Hay que administrar oxígeno suplementario si se necesita y considerar pues lo que es la ventilación a presión positiva con el CPAP. En caso de que acá, por ejemplo, en esta parte, la frecuencia cardíaca sea menor a 100 latidos por minuto, hay que ver qué tan baja es. Normalmente cuando se tiene una bradicardia, que la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, esa es una indicación ya para comenzar las compresiones. Y eso lo vemos acá arriba, que es la continuación, una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Pues hay que considerar si la causa es una hipovolemia, pero pues ya se tiene que estar tomando las medidas para iniciar la reanimación. Hay que administrar adrenalina en caso de que sea necesario, ¿sí? Y considerar pues hipovolemia o neumotórax en caso de que estos problemas persistan. Verificar el movimiento acá de este lado, verificar el movimiento del pecho, pasos correctivos para la ventilación si es necesario, el tubo endotraqueal o mascarilla laringea si es necesario. Y aquí vemos dos puntos de valoración: frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Si lo que se tiene que hacer pues es intubar si aún no se hace, compresiones torácicas desde el momento en que se identifica la bradicardia o en sí el paro cardíaco, y la ventilación a presión positiva con oxígeno suplementario y el monitoreo electrocardiográfico. Atención posterior a la reanimación, análisis de la reanimación en el equipo. Y bueno, aquí tenemos un cuadro de lo que se debe de considerar de la oxigenación. En un minuto, oxigenación al 60%, al 65%. Y aquí pues bueno, esto es lo que fue el diagrama de flujo de la reanimación. Este diagrama fue sacado del manual de la Asociación Americana del Corazón en la edición 2016 de reanimación neonatal. Bueno, en las relevancias tenemos que destacar que sabemos de antemano que el proceso de nacimiento o de parto es algo fisiológico y la mayoría de las veces pues es algo que termina sin ningún problema. El proceso de adaptación del recién nacido es bueno, sin embargo pues siempre debemos estar preparados, ya que en algunos casos que llegan a presentarse esas alteraciones que a lo mejor no se pudieron prever con anticipación, llegan a poner en riesgo la vida del recién nacido, y para ello pues tenemos que tener la habilidad de actuar de forma oportuna. Entonces eso es lo que tenemos que considerar. La bibliografía que utilicé para la información pues es la Asociación Argentina de Pediatría en su publicación de 2018. Bueno, y aquí no lo agregué,
que es el manual, el algoritmo de reanimación neonatal de la Asociación Americana del Corazón, en la edición 2016 o en la publicación 2016. Y pues bueno, eso es todo. Espero haber cubierto todos los puntos necesarios y me despido. Muchas gracias.